Hola chicos, esta noche nosotros vamos a retroceder en el tiempo, mucho antes de que existieran las luces LED que ahora parpadean suavemente en tu habitación, y nos adentraremos en el tranquilo y polvoriento mundo de las bibliotecas romanas. Imagina por un momento que eres un ciudadano romano, con tu toga impecable, listo para sumergirte en el conocimiento. No hay wifi, ni reseñas de 5 estrellas, ni siquiera la opción de una siesta en un sillón reclinable. Probablemente no. Sobrevivirías ni un día sin tu teléfono, ¿verdad? Pero créeme, la forma en que los romanos almacenaban y accedían a sus conocimientos era fascinante a su manera y sorprendentemente sofisticada para su tiempo. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime, ¿desde dónde me estás escuchando esta noche? ¿Qué hora es en tu parte del mundo? A veces me imagino a un bibliotecario romano frunciendo el ceño ante la idea de compartir sus preciados rollos con extraños que no han pasado por el proceso de un largo ritual de inscripción. Pero aquí estamos, compartiendo la sabiduría a través del éter. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras en la vibrante Roma, una ciudad bulliciosa y llena de vida. Pero tu mente busca un refugio, un lugar donde los susurros de la sabiduría antigua puedan calmar el ruido del día. Las bibliotecas romanas, a diferencia de lo que podríamos imaginar hoy, no nacieron como grandes edificios públicos desde el principio. Al principio, la acumulación de conocimiento era una actividad bastante privada. Piensa en un aristócrata romano adinerado, quizás alguien como Cicerón, con una colección personal de rollos de papiro que superaría fácilmente cualquier Kindle moderno. Estos eran hombres con recursos y un apetito insaciable por la erudición, que veían en una vasta biblioteca un símbolo de estatus, sí, pero también una fuente inagotable de estudio. Era como tener tu propia versión privada de Google, solo que mucho más polvorienta y con más riesgo de que te picara un escorpión si no tenías cuidado al manipular los rollos. Estas primeras colecciones eran, en esencia, gabinetes de curiosidades, intelectuales. No estaban diseñadas para el acceso público, sino para el disfrute personal y, quizás, para impresionar a unos cuantos invitados selectos. La mayoría de los ciudadanos romanos nunca pondrían un pie en uno de estos santuarios del conocimiento privado. Sin embargo, con el tiempo, la idea de compartir este tesoro comenzó a germinar. La primera biblioteca pública romana, se cree, fue fundada por Asinio Polión, un amigo de Augusto, en el Atrio de la Libertad. Esto marcó un cambio sísmico en el panorama del conocimiento en Roma, un paso hacia la democratización del acceso a los textos. Imagina la emoción. Por fin, no tenías que ser un patricio para hojear los escritos de Séneca o los poemas de Virgilio. Bueno, hojear es un decir, ya que tenías que desenrollar cuidadosamente un papiro de varios metros de largo, lo cual, admitámoslo, suena más a un entrenamiento de brazos que a una tarde de lectura relajada. Los historiadores todavía debaten si la motivación principal detrás de estas primeras bibliotecas públicas era la pura filantropía o una sutil forma de propaganda para el emperador, pero de cualquier manera fue un hito. Estas bibliotecas iniciales eran modestas, quizás con una sala principal para los rollos y algunas áreas adyacentes para la lectura. El mobiliario era mínimo. Estanterías empotradas a lo largo de las paredes para almacenar los volumina, rollos, y quizás algunos bancos o sillas para sentarse. Olvídate de los cómodos sofás que encuentras en tu biblioteca local. Esto era más bien un lugar para el estudio serio, no para echarte una siesta, a menos que el contenido fuera especialmente aburrido. Y dado que la mayoría de los textos eran transcripciones manuales, los errores eran una parte inevitable del trato. Era como jugar al teléfono descompuesto con la sabiduría antigua, lo que a veces llevaba a interpretaciones bastante divertidas, o al menos
a largos debates. Uno de los hechos históricos ampliamente conocidos es que Roma, con el tiempo, llegó a tener varias bibliotecas públicas importantes, como la Biblioteca del Templo de Apolo en el Palatino y la Biblioteca Ulpia en el Foro de Trajano. Estas eran las verdaderas joyas de la corona. Edificaciones imponentes que albergaban vastas colecciones de literatura griega y latina. La Biblioteca Ulpia, por ejemplo, se dice que contenía dos secciones separadas, una para los textos latinos y otra para los griegos. Era como si hubieran inventado el concepto de departamentos de biblioteca mucho antes de que se te ocurriera a ti buscar un libro de autoayuda en la sección de bienestar y salud. Pero no te preocupes, no te haré estudiar para un examen de historia romana. Solo quiero que te relajes y dejes que estas imágenes de un mundo antiguo se deslicen suavemente en tu mente. Ahora que has vislumbrado el inicio de estas imponentes colecciones, es hora de que te imagines la materia prima, el corazón palpitante de cada biblioteca romana, el papiro. Hoy en día, si quieres un libro, simplemente vas a una librería o lo descargas en tu tableta. En la antigua Roma, el proceso era mucho más orgánico. El papiro era una planta, una especie de junco, que crecía abundantemente en las orillas del río Nilo, en Egipto. Era tan esencial para el mundo romano como el café para tu mañana de lunes. Sin él, la transmisión del conocimiento, la burocracia y la correspondencia se hubieran detenido por completo. Imagina a los barcos cargados con fajos de papiro crudo, navegando por el Mediterráneo, haciendo el viaje desde Egipto hasta los puertos romanos. No eran contenedores climatizados, por supuesto, así que había que tener un poco de fe en que tu valioso cargamento llegara en buen estado. Una vez en Roma, el papiro se transformaba. No era un proceso sencillo, requería habilidad y paciencia. Los tallos de la planta se cortaban en tiras finas, que luego se colocaban una al lado de la otra, superponiéndose ligeramente sobre una superficie plana. Luego, se colocaba una segunda capa de tiras en ángulo recto sobre la primera. Era como hacer un sándwich de conocimiento, pero sin el jamón y el queso. Después de estas dos capas, se prensaba el conjunto, se secaba al sol y se pulía. El resultado, una hoja de papiro resistente pero flexible, lista para ser escrita. Los bordes se recortaban cuidadosamente y varias hojas se pegaban unas a otras para formar un largo rollo, el volumen. Algunos de estos rollos podían medir muchos metros, lo cual es fascinante de pensar. Intenta imaginarte leyendo un libro de 10 metros en tu cama antes de dormir. Sería más un ejercicio de gimnasia que de lectura, ¿verdad? Los historiadores todavía debaten si la calidad del papiro romano era siempre consistente, dado el volumen de producción y las distancias que tenía que recorrer. Es probable que, como con todo, hubiera calidades premium y otras más bien rústicas. Una vez que el papiro estaba listo, entraban en acción los escribas. Estos no eran tus típicos empleados de oficina. Eran artesanos, a menudo esclavos, o libertos altamente capacitados, que pasaban sus días copiando textos a mano. Piensa en el agotamiento visual y los calambres en la mano. Eran, en cierto modo, las impresoras humanas de su tiempo, pero mucho más propensas a cometer errores tipográficos. Cada copia de un libro era una obra de arte y de labor, escrita con tinta hecha de hollín y goma arábiga, usando cañas afiladas como plumas. No había CTRL plausta si te equivocabas, solo la tediosa tarea de raspar el error y reescribir. Lo que es aún más peculiar es que a menudo dictaban los textos mientras copiaban, lo que añade otra capa de complejidad y potencial para el caos. Es como si estuvieras tratando de escribir una novela mientras tu amigo te lee otra, y ambos están hablando al mismo tiempo. Un desastre de eficiencia. La escritura en sí se hacía en columnas, una tras otra a lo largo del rollo. Cuando terminabas de leer una columna, desenrollabas con una mano y enrollabas con la otra. Era un baile delicado, un ritual para el que, sinceramente, hoy no tendrías la paciencia. Este proceso de desenrollar y enrollar era la razón por la que los romanos se referían a los libros como volumina, de la palabra volvere, que significa enrollar.
Así que la próxima vez que escuches la palabra volumen referida a un libro, piensa en un rollo de papiro desenrollándose lentamente en una antigua biblioteca romana. Uno de los hechos ampliamente conocidos sobre los escribas es que su trabajo era tan demandante que solían tener asistentes, o incluso a veces toda una plantilla de ellos, trabajando en un scriptorium, una especie de taller de copia. Estos talleres eran el equivalente romano de una imprenta, aunque infinitamente más lentos y manuales. Una curiosidad excéntrica es que, a veces, los escribas añadían pequeñas notas personales al final de los rollos, lamentándose de lo cansados que estaban, del frío que hacía o incluso de lo aburrido que era el texto que estaban copiando. Es como un precursor de los tweets de quejas laborales, pero con tinta y papiro. Ya has visto el papiro en su viaje desde el Nilo hasta las manos de un escriba. Pero, ¿qué pasaba una vez que ese rollo estaba terminado? Las bibliotecas romanas eran mucho más que simples depósitos de libros. Si hoy piensas en una biblioteca como un lugar silencioso donde la gente susurra y se te cae un lápiz con el estruendo de un trueno, las bibliotecas romanas tenían una vibración diferente. Eran centros multifuncionales, el equivalente antiguo de un centro comunitario con minondens, un toque de museo, una pizca de academia y sí, un montón de rollos. Imagina que entras en una de estas bibliotecas. No solo verías estanterías llenas de volumina, también podrías encontrarte con un filósofo dando una charla improvisada, un grupo de estudiantes debatiendo acaloradamente, pero con el debido respeto, por supuesto, o incluso a alguien simplemente paseando y admirando las estatuas y bustos de grandes autores y figuras históricas. Porque sí, las bibliotecas romanas también funcionaban como galerías de arte, un poco como si tu biblioteca local tuviera una exhibición permanente de los grandes genios de la literatura mundial. Era una forma de inspirar, de recordar a los visitantes la grandeza del intelecto humano y, seamos sinceros, de mostrar un poco de opulencia. Estas bibliotecas a menudo contaban con salas de lectura, sí, pero también con áreas para discusiones públicas o recitales. Era común que los autores leyeran sus obras en voz alta a una audiencia, buscando la aclamación o al menos alguna crítica constructiva. No era solo un lugar para la lectura solitaria, era un espacio para la vida intelectual en comunidad. Piensa en ello como un club de lectura gigante, solo que con menos vino y más oratoria. Esta interacción social alrededor del conocimiento es algo que hoy podríamos echar de menos en la era de los audiolibros y las pantallas individuales. Los historiadores todavía debaten si el ruido de estas discusiones y recitales habría sido un problema para quienes buscaban una lectura tranquila. Me imagino a un estoico tratando de concentrarse mientras Catulo recitaba un poema sobre el amor perdido a todo pulmón. Además de los textos literarios y filosóficos, las bibliotecas romanas albergaban una amplia gama de documentos. No solo encontrabas las epopeyas de Homero o las tragedias de Eurípides, también había registros históricos, tratados de medicina, manuales de agricultura y hasta textos legales. Era la base de datos centralizada del mundo romano. Si tu base de datos estuviera hecha de papiro y la buscaras con un esclavo que tuviera una memoria prodigiosa, podrías encontrar todo, desde el arte de la oratoria hasta las mejores técnicas para cultivar aceitunas. Una curiosidad excéntrica es que algunas bibliotecas también tenían colecciones de objetos curiosos o exóticos, como dientes de animales extraños o rocas inusuales, que se exponían junto a los rollos. Era como el rincón de lo bizarro de la biblioteca, una especie de gabinete de maravillas antes de que se inventara el concepto. La función de estas bibliotecas también se extendía a la educación. Los tutores y sus alumnos a menudo se reunían allí, utilizando los rollos para sus estudios. Era un lugar de aprendizaje práctico, no solo teórico. Si tenías un tutor particularmente aburrido, al menos podías mirar por la ventana las estatuas y soñar con una vida más emocionante. Y, por supuesto, eran lugares para la conservación del conocimiento. En una época sin imprentas, cada rollo era valioso y la biblioteca era el santuario donde estas obras podían ser copiadas y, con suerte, sobrevivir para las futuras generaciones.
Era una responsabilidad enorme, comparable a ser el guardián de la única copia de Internet. El hecho histórico ampliamente conocido es que la Biblioteca de Alejandría, aunque no romana en su origen, sirvió como un modelo e inspiración para muchas de las grandes bibliotecas romanas. Su fama como el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo influyó en la ambición de los romanos de construir sus propias colecciones monumentales. Así que, aunque no tuvieras un café con leche, espumoso en la mano, un viaje a una biblioteca romana era una experiencia de inmersión total en el mundo del saber. Ahora que hemos explorado la esencia de lo que eran las bibliotecas romanas, es momento de que te transportes mentalmente a sus impresionantes estructuras. Porque, déjame decirte, la arquitectura de estas bibliotecas no era solo funcional, estaba diseñada para inspirar, para infundir una sensación de asombro y respeto por el conocimiento que albergaban. No eran simplemente almacenes de pergaminos, eran templos dedicados a la musa de la historia y el aprendizaje. Imagina que te acercas a una de estas imponentes edificaciones, como la Biblioteca Ulpia, que formaba parte del monumental Foro de Trajano. Las paredes, a menudo revestidas de mármol, brillaban bajo el sol romano. Las columnas se elevaban majestuosamente, llevando tu mirada hacia arriba, hacia los techos abovedados que te hacían sentir pequeño, pero también parte de algo grande. Las entradas solían ser grandiosas, quizás con estatuas de deidades o figuras literarias que te daban la bienvenida a este santuario del saber. Era una clara declaración. Aquí se valoraba el intelecto tanto como la destreza militar o el poder político. No era el tipo de lugar al que irías con tu perro. Si tuvieras uno, claro. El diseño interior también era crucial para la atmósfera. A menudo, las bibliotecas romanas estaban orientadas de manera que recibieran suficiente luz natural, pero no tanta como para dañar los delicados papiros. La luz era tamizada, creando un ambiente suave y propicio para la concentración. Las salas de lectura, con sus estanterías de madera incrustadas en las paredes, invitaban a la reflexión. Piensa en un lugar que, por su propia configuración, te obligara a bajar el volumen de tu voz y el ritmo de tus pensamientos. Era el equivalente antiguo de una zona silenciosa, pero con mucho más estilo y menos letreros. Los historiadores todavía debaten si la falta de ventanas directas en algunas salas se debía más a la preocupación por la conservación de los rollos o por la necesidad de espacios aislados para el estudio. Una curiosidad excéntrica es que algunas bibliotecas romanas incorporaban nichos o exedras con bancos de piedra, donde los visitantes podían sentarse a leer o a conversar en voz baja. Era como tener pequeños cubículos de lectura integrados en la arquitectura, aunque sin la privacidad que hoy podrías desear si estuvieras leyendo algo particularmente vergonzoso. Además, los patios interiores o peristilos eran una característica común. Estos espacios abiertos, a menudo ajardinados y con fuentes, proporcionaban un respiro del interior y un lugar para pasear mientras se meditaba sobre lo leído. Imagina poder salir a un jardín tranquilo para digerir la última filosofía estoica. No es el típico descanso para fumar. La atmósfera de estas bibliotecas estaba pensada para la calma y la contemplación. El silencio, aunque no absoluto como en una biblioteca moderna, recordemos la lectura en voz alta, era valorado. El aire, probablemente, olía a papiro viejo, a incienso, si se usaba para repeler insectos, y a la opaca esencia de polvo antiguo. Era un aroma que te hablaba de siglos de conocimiento acumulado. Para un romano, entrar en una de estas bibliotecas era como entrar en un espacio sagrado, un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse y las preocupaciones del mundo exterior se desvanecían. Era el antídoto perfecto para el ajetreo de la vida en la ciudad, un lugar para reequilibrar tu mente, incluso si solo ibas a leer un tratado sobre la construcción de acueductos. El hecho histórico ampliamente conocido es que los romanos en menudo emulaban los diseños griegos, pero con su propio toque práctico y monumental. Las bibliotecas no fueron una excepción.
Adoptaron el concepto griego de la biblioteca como un centro de aprendizaje, pero lo adaptaron a su escala imperial, creando edificios que no solo eran funcionales, sino también símbolos de su poder y su aprecio por la cultura. Era una fusión de utilidad y belleza, un lugar donde la mente y el espíritu podían encontrar un hogar. Ahora que te has maravillado con la arquitectura, es hora de dirigir tu atención a los guardianes de los pergaminos, los bibliotecarios. Estos no eran solo personas que ponían los libros en su sitio, eran figuras cruciales en el funcionamiento y la preservación de estas instituciones. Piensa en ellos como los archivistas, los conservadores y, en muchos casos, los curadores intelectuales del conocimiento romano. Eran los cerebros detrás de la organización, los que sabían exactamente dónde estaba cada rollo, incluso si tú solo veías una interminable hilera de papiros idénticos. El puesto de bibliotecario principal, o bibliotecarius, era a menudo ocupado por un esclavo o un liberto, lo que hoy podría parecerte extraño. Pero en el mundo romano, los esclavos altamente educados eran muy valorados y podían alcanzar posiciones de gran responsabilidad e influencia. Era como tener a un CEO, que también era tu sirviente personal. Una dinámica social compleja que no encaja fácilmente en nuestras categorías modernas. Estos bibliotecarios no solo organizaban los rollos, también supervisaban a los escribas, que copiaban los textos, asegurándose de la exactitud y la calidad de las nuevas ediciones. Era un trabajo exigente, que requería una memoria prodigiosa y una paciencia casi infinita. Sus responsabilidades eran múltiples y variadas. No solo se encargaban de la adquisición de nuevos rollos, lo que implicaba a veces negociar con comerciantes o enviar misiones para copiar textos raros de otras bibliotecas. También eran responsables de la preservación de los rollos existentes, lo que incluía protegerlos de la humedad, los insectos y el deterioro natural. Imagina tener que revisar miles de rollos regularmente para asegurarte de que ningún gusano se estuviera dando un festín con una obra de Platón. Era una batalla constante contra el tiempo y la naturaleza, una labor de amor que a menudo pasaba desapercibida. Una curiosidad excéntrica es que, para identificar los rollos, sin tener que desenrollarlos completamente, los romanos usaban unas pequeñas etiquetas de papiro, llamadas tituli o índices, que colgaban del extremo del rollo. Estas etiquetas contenían el título de la obra y el nombre del autor. Era el equivalente antiguo de la espina de un libro, pero mucho más propenso a enredarse. Y sí, es probable que más de un bibliotecario romano haya pasado horas desenredando rollos o buscando una etiqueta perdida. Los historiadores todavía debaten sobre la efectividad de estos sistemas de catalogación. Algunos creen que eran sorprendentemente eficientes para su tiempo, mientras que otros sugieren que la organización era a menudo caótica. El hecho histórico ampliamente conocido es que algunos de estos bibliotecarios alcanzaron una gran fama e influencia. Un ejemplo destacado es Cayo Julio Higino, un liberto de Augusto, que fue el primer bibliotecario de la Biblioteca Palatina. Fue un erudito prolífico por derecho propio, un hombre de vastos conocimientos que no solo administraba la biblioteca, sino que también escribía y enseñaba. Su figura desmiente la noción de que los bibliotecarios eran meros guardalibros. Eran, en muchos sentidos, pilares de la vida intelectual romana. Era como si el director de tu biblioteca local también fuera un famoso autor y profesor universitario al mismo tiempo. Los desafíos que enfrentaban eran inmensos. La copia manual de los textos significaba que las colecciones crecían lentamente y que cada error de un escriba podía propagarse a las copias futuras. No existían las fotocopiadoras, por lo que cada ejemplar era una labor artesanal. La logística de transportar el papiro, la gestión del personal, escribas, asistentes, etc., y la constante lucha contra el deterioro eran solo algunos de los problemas a los que se enfrentaban diariamente. Y por si fuera poco, tenían que lidiar con los usuarios, que seguramente tenían sus propias peculiaridades y demandas. Imagina a un patricio exigiendo un rollo específico con la urgencia de quien pide una pizza a domicilio. La paciencia era, sin duda, una virtud esencial en este oficio.
Ya hemos cubierto el papiro y a los dedicados bibliotecarios, pero ahora llegamos a un aspecto de la lectura romana que podría hacerte reír, o al menos levantar una ceja con incredulidad. La práctica común de la lectura en voz alta. Sí, lo has oído bien. Si hoy alguien empezara a leer un libro a todo volumen en tu biblioteca local, probablemente sería invitado a salir. En la antigua Roma, sin embargo, era la norma, no la excepción. Imagina que estás sentado en una de esas imponentes salas de lectura, tratando de sumergirte en los escritos de Livio. De repente, de la nada, escuchas una voz resonando desde un rincón. Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris. Alguien está recitando la Eneida de Virgilio, y no precisamente en voz baja. Era una práctica tan extendida que a menudo se esperaba que leyeras en voz alta, incluso cuando estabas solo. Era como si el pensamiento de una lectura silenciosa fuera tan extraño para ellos como para nosotros la idea de escribir un ensayo a mano. ¿Por qué esta peculiar costumbre? Los historiadores todavía debaten las razones exactas, pero hay varias teorías. Una es que la lectura en voz alta ayudaba a la comprensión y memorización del texto, sin puntuación estandarizada ni espacios entre palabras. Sí, así es. Los textos romanos a menudo se escribían sin espacios, lo que se conoce como scriptio continua. Leer en voz alta ayudaba a descifrar las oraciones y a darles ritmo y significado. Intenta leer esta frase sin espacios, en voz alta, y entenderás por qué necesitaban el audio para procesarlo. Es como tratar de entender una conversación en un idioma desconocido. A veces necesitas el sonido para encontrar el sentido. Otra razón podría haber sido la tradición. Desde los tiempos más antiguos, la narración oral era la principal forma de transmitir historias y conocimientos. La lectura en voz alta era una extensión natural de esta tradición. Además, muchos textos estaban destinados a ser escuchados, como los poemas y las obras de teatro. Era una forma de disfrutar la belleza del lenguaje y la cadencia de las palabras, algo que se pierde en la lectura silenciosa. Y, por supuesto, si eras un autor, ¿qué mejor manera de presentar tu obra que leyéndola tú mismo en voz alta a una audiencia atenta? Era como un lanzamiento de libro constante, pero con más voz y menos canapés. El hecho histórico ampliamente conocido es que esta práctica era tan universal que a menudo había un lector designado en las casas ricas, un esclavo llamado anagnostes, cuya única tarea era leer en voz alta para su amo. Imagínate tener a alguien que te lea tu libro favorito mientras te relajas en el triclinium. Suena bastante lujoso, ¿verdad? Aunque un poco molesto si prefieres leer a tu propio ritmo. Una curiosidad excéntrica de esta costumbre es que, a veces, los propios escribas que copiaban los textos lo hacían en voz alta para sí mismos, lo que aumentaba el ruido en los scriptoria. Así que no solo tenías a la gente leyendo en voz alta en las bibliotecas, sino que el proceso de creación de los libros ya era una sinfonía de susurros y murmullos. Era una banda sonora constante de conocimiento. ¿Y qué pasaba si la persona que leía a tu lado tenía una voz particularmente irritante o una pronunciación pésima? Bueno, no había auriculares con cancelación de ruido en ese entonces, así que solo te quedaba armarte de paciencia. O quizás mudarte a otro rincón de la biblioteca, si era lo suficientemente grande. Esta lectura en voz alta afectaba profundamente la experiencia del lector. La lectura no era una actividad solitaria e introspectiva como lo es hoy. Era una experiencia más comunitaria y auditiva. El sonido de las palabras reverberaba en las salas, creando una atmósfera vibrante y activa. Era un recordatorio constante de que el conocimiento era algo para ser compartido y debatido, no solo consumido en silencio. Y si, por casualidad, te quedabas dormido mientras alguien recitaba un tratado filosófico, al menos el sonido de su voz te serviría de suave arrullo. Ya has oído los susurros de la lectura en voz alta, pero ahora es el momento de considerar un desafío mucho más grande que el ruido: la preservación de los rollos. En el mundo romano, un libro no era una entidad de tapa dura que podías meter en tu mochila sin preocuparte. Era un delicado rollo de papiro.
y mantenerlo en buen estado era una lucha constante contra los elementos, los insectos y el paso implacable del tiempo. Era como intentar mantener un montón de hojas de papel de arroz impecables en una selva tropical. Una tarea titánica. Imagina a un bibliotecario romano inspeccionando un rollo recién llegado, con el miedo constante de descubrir agujeros de gusano o manchas de humedad. La humedad era el enemigo número uno. El papiro, al ser una sustancia orgánica, era propenso al moho y la putrefacción en ambientes húmedos. Por eso, las bibliotecas a menudo tenían una buena ventilación y estaban diseñadas para ser secas. Era como intentar mantener tu sótano libre de humedad, pero a una escala mucho mayor y con el destino de la literatura colgando de un hilo. Los historiadores todavía debaten si la ubicación estratégica de algunas bibliotecas en zonas elevadas de la ciudad se debía más a consideraciones defensivas o a la búsqueda de climas más secos para la conservación. Pero no solo la humedad era una amenaza. También estaban los pequeños depredadores, los insectos, pequeños bichos, como los gusanos de libros o las polillas. Veían el papiro como un delicioso festín. Para combatir esto, los romanos utilizaban varias estrategias. A veces, impregnaban el papiro con aceite de cedro o lo guardaban en cajas de cedro, ya que se creía que el aroma repelía a los insectos. Era como tener tu propia versión de un repelente de insectos para libros, solo que mucho más aromático y, probablemente, menos efectivo que un buen insecticida moderno. Imagina el olor a cedro en el ambiente, mezclado con el aroma de papiro, viejo, una experiencia olfativa única. Además de los insectos, el simple uso y manejo de los rollos contribuían a su deterioro. Cada vez que alguien desenrollaba un volumen, las fibras del papiro se desgastaban un poco, los bordes se deshilachaban, la tinta se desvanecía. Era como si cada lectura acortara un poco la vida útil del libro. Por eso, la copia de textos era fundamental no solo para aumentar las colecciones, sino también para reemplazar los rollos viejos o dañados. Los escribas eran los héroes anónimos de la conservación, asegurándose de que las obras trascendentales no desaparecieran en el olvido. El hecho histórico ampliamente conocido es que, a pesar de todos estos esfuerzos, muchas obras de la antigüedad se perdieron para siempre. Incendios, invasiones y simplemente el paso del tiempo reclamaron innumerables rollos, llevándose consigo la sabiduría y la creatividad de generaciones. La Biblioteca de Alejandría es el ejemplo más famoso de una pérdida masiva de conocimiento, pero muchas bibliotecas romanas también sufrieron destinos similares. Es un recordatorio sombrío de lo frágil que es el conocimiento cuando solo existe en una forma física única. Una curiosidad excéntrica sobre la preservación es que algunos rollos se guardaban en nichos o armarios sellados con puertas y a veces se dejaban objetos de valor junto a ellos, no por seguridad, sino como ofrendas a las musas para que protegieran el conocimiento. Era una mezcla de pragmatismo y superstición, una especie de seguro mágico contra la destrucción. Y, por supuesto, la limpieza regular era esencial. Los bibliotecarios y sus asistentes pasaban horas sacudiendo el polvo de los rollos y las estanterías, una tarea que seguramente era tan tediosa entonces como lo es hoy. Imagina el estornudo constante en una biblioteca romana. No era un lugar para los alérgicos, te lo aseguro. Ya te has imaginado las batallas contra el moho y los insectos, pero ahora vamos a abordar una cuestión crucial. ¿Quién podía leer? Porque si bien las bibliotecas romanas eran centros de conocimiento, el acceso no era universal como en las bibliotecas públicas de hoy, donde puedes entrar con tu carnet de identificación y llevarte una pila de novelas. En la antigua Roma, el acceso al conocimiento, y por extensión a las bibliotecas, era un reflejo de la compleja estratificación social. Imagina por un momento que eres un plebeyo romano promedio. Es probable que tu vida estuviera llena de trabajo físico, de preocupaciones por la comida y la supervivencia diaria. El lujo de sentarse a leer textos complejos, o incluso el tiempo libre para hacerlo, era un privilegio reservado para unos pocos. La alfabetización no era tan extendida como
Hoy, si bien muchos romanos sabían leer y escribir a un nivel básico, la capacidad de leer literatura compleja o textos filosóficos era otra cosa. No era el tipo de sociedad donde cada ciudadano tenía su propia estantería de libros de autoayuda. El acceso a las bibliotecas públicas, aunque un avance, no era una invitación abierta a cualquiera que pasara por allí. Eran principalmente frecuentadas por la élite educada: senadores, oradores, filósofos, poetas y sus estudiantes. Para ellos, las bibliotecas eran herramientas esenciales para su carrera y su estatus social. Era como un club exclusivo para cerebritos, donde la membresía se ganaba con educación y tiempo libre. Los historiadores todavía debaten si existían requisitos formales de admisión o si el simple hecho de estar en la clase adecuada era suficiente para entrar y hacer uso de las instalaciones. Sin embargo, sería incorrecto pensar que el conocimiento estaba completamente vedado a las clases bajas. Algunos artesanos o comerciantes podían tener un nivel básico de alfabetización para sus negocios. Y, por supuesto, estaban los esclavos cultos, como los anagnostes que mencionamos, o los librari, copistas. Estos esclavos a menudo tenían un acceso privilegiado a los rollos, no por su estatus, sino por su función. Eran los que hacían posible que la élite leyera, un irónico giro del destino que muestra la fluidez de las habilidades en una sociedad tan rígida. Podría decirse que sabían más que muchos patricios, aunque no tuvieran la libertad de usar ese conocimiento para su propio beneficio personal. Las bibliotecas privadas de los ricos también jugaban un papel en esta exclusividad. Si eras un amigo o un cliente de un patricio, podrías tener el privilegio de acceder a su biblioteca personal. Esto no era por préstamo en el sentido moderno, sino más bien como un invitado a una cena elegante. Se te ofrecía la oportunidad de admirar y, quizás, de leer algo bajo la supervisión del anfitrión. Era una forma de socializar y de mostrar el buen gusto y la erudición. El hecho histórico ampliamente conocido es que la educación formal en Roma estaba principalmente restringida a las familias con recursos. Aquellos que podían permitirse un tutor o enviar a sus hijos a escuelas privadas eran los que desarrollaban las habilidades necesarias para aprovechar plenamente las bibliotecas. Esto creaba un ciclo. La riqueza permitía la educación. La educación abría las puertas a las bibliotecas, y el conocimiento adquirido en las bibliotecas reforzaba el poder y la influencia de la élite. Una curiosidad excéntrica es que, a pesar de las restricciones, a veces se encontraban inscripciones o grafitis en las paredes de las bibliotecas, dejados por visitantes. Estos grafitis no eran precisamente "yo estuve aquí", sino a veces citas de obras o comentarios breves, lo que sugiere que incluso personas de estratos sociales más bajos podían ocasionalmente acceder a estos espacios, aunque fuera de forma clandestina o en momentos específicos. O quizás algunos, con una audacia tremenda, simplemente se colaban. Imagina a un joven romano dejando su pulgar hacia arriba, tallado junto a una cita de Cicerón. De cualquier manera, el acceso a la sabiduría romana era un reflejo de su compleja sociedad, un tapiz de privilegios y limitaciones que, con suerte, ahora te hace apreciar aún más la facilidad con la que hoy puedes entrar en cualquier biblioteca. Ahora que hemos desentrañado las complejidades del acceso, es hora de que te imagines la vida secreta de los lectores romanos. Porque, si bien las bibliotecas eran lugares de estudio serio, también eran espacios donde la gente pasaba tiempo, se relajaba y, a su manera, se entretenía. No había Wi-Fi, como ya sabes, ni aplicaciones de redes sociales, pero había otras formas de buscar conocimiento o simplemente un escape del ajetreo de la vida romana. Imagina que eres un joven patricio con tiempo libre entre tus lecciones de oratoria y tus ejercicios de equitación. ¿Dónde irías para pasar una tarde tranquila? Probablemente a la biblioteca. Allí te sentarías en un banco de madera o quizás en una de esas ingeniosas excedras y desenrollarías cuidadosamente un volumen
No había el concepto de hojear un libro como lo haces hoy. Tenías que comprometerte con el rollo, desenrollando con una mano mientras enrollabas con la otra. Era casi un ejercicio meditativo, una danza lenta con el conocimiento. La lentitud, inherente a la lectura de un rollo de papiro, sin pausas de página o la capacidad de saltar fácilmente entre secciones, fomentaba una lectura más profunda y reflexiva. Los historiadores todavía debaten si esta lectura lenta de la época romana contribuyó a una mayor retención de información en comparación con los hábitos de lectura modernos. Los lectores romanos no solo iban a buscar información específica, muchos simplemente buscaban inspiración, entretenimiento o refugio del ruido de la ciudad. Podrías encontrar a un poeta buscando nuevas metáforas, a un filósofo meditando sobre los misterios de la existencia, o simplemente a alguien disfrutando de una buena historia de batallas épicas o de amores trágicos. Era su versión de un Netflix y manta, solo que con menos comodidad y más polvo. Y, a diferencia de hoy, donde puedes llevarte el libro a casa, la mayoría de los rollos no salían de la biblioteca, así que si querías leer un texto completo, te quedabas allí hasta que tus ojos se cansaran o la luz del sol se desvaneciera. Una curiosidad excéntrica es que a veces los lectores hacían sus propias anotaciones marginales en los rollos. Estas notas, conocidas como scholia, podían ser comentarios, explicaciones o incluso correcciones de texto. Era como la versión antigua de subrayar un libro, solo que con pluma de caña y tinta, y sin la posibilidad de borrarlas. Estas notas nos ofrecen una ventana fascinante a cómo interactuaban los lectores con los textos y a sus propias interpretaciones. Imagina encontrar una nota de un romano de hace 2000 años, quejándose de lo aburrido que era un determinado pasaje. Te hace sentir una conexión sorprendente con el pasado, ¿verdad? El hecho histórico ampliamente conocido es que la lectura no era solo una actividad solitaria. A menudo, los romanos leían en pequeños grupos, discutiendo los textos o recitándolos unos a otros. Las bibliotecas, con sus espacios abiertos y sus asientos, facilitaban este tipo de interacción social. Era el equivalente a un grupo de estudio, pero con togas y sin café. Se podría decir que la experiencia de la lectura en Roma era mucho más comunal que la nuestra, y el intercambio de ideas era una parte inherente del proceso. Los lectores también se enfrentaban a desafíos que hoy no tenemos. La iluminación, por ejemplo, dependía de la luz natural o de lámparas de aceite, lo que significaba que la lectura nocturna era limitada y bastante incómoda. Además, la ausencia de lentes de lectura hacía que las personas con problemas de vista tuvieran dificultades o dependieran de los anagnostes. Imagina el dolor de cabeza que te daría si intentaras leer un rollo sin espacios entre palabras, con poca luz, y encima tuvieras presbicia. Era un verdadero testamento a su dedicación al conocimiento. Así, la vida de un lector romano era una mezcla de disciplina, paciencia y una genuina sed de saber, muy diferente a la comodidad de deslizar el dedo por una pantalla. Ya has explorado los rincones de las bibliotecas en Roma misma, pero ahora vamos a expandir tu perspectiva y ver cómo el modelo de la biblioteca romana se extendió por todo el vasto imperio. Porque Roma no solo conquistó tierras y pueblos, también exportó su cultura, sus leyes y, sí, sus instituciones de conocimiento. Era como una franquicia de la sabiduría que se expandía por todo el mundo conocido, solo que en lugar de vender hamburguesas, ofrecían pergaminos. Imagina un puesto de avanzada romano en una provincia lejana, tal vez en la fría Britania o en las cálidas arenas de Egipto. Incluso en estos lugares remotos, podías encontrar una biblioteca, aunque quizás no tan grandiosa como la Ulpia en Roma. Estas bibliotecas provinciales, a menudo más pequeñas y modestas, servían como centros culturales y administrativos. Eran esenciales para la burocracia romana, albergando registros legales, documentos oficiales y mapas, además de textos literarios para los funcionarios
y los soldados que sentían nostalgia de la vida intelectual en Roma. Es como si hubieran instalado una sucursal del registro civil y una librería de bolsillo en cada campamento militar. El hecho histórico ampliamente conocido es que ciudades como Timgad, en la actual Argelia, o Éfeso, en la actual Turquía, tenían sus propias bibliotecas públicas, a menudo financiadas por benefactores ricos. La biblioteca de Celso en Éfeso, por ejemplo, es un testimonio impresionante de la escala y la belleza de estas instituciones provinciales. Su fachada, bellamente restaurada, te da una idea de la grandiosidad que Roma quería proyectar, incluso lejos de la capital. Era una forma de romanizar las provincias, de llevar la civilización y el conocimiento a los confines del imperio. Estas bibliotecas no solo servían a la población romana, también se integraban con las culturas locales. En algunos casos, se sabe que las bibliotecas romanas en Oriente contenían textos en griego y otras lenguas locales, no solo en latín. Era una forma de reconocer y absorber el conocimiento existente, mostrando la flexibilidad pragmática de los romanos. O quizás simplemente se dieron cuenta de que era mucho más fácil si podían entender lo que la gente local decía, especialmente si era sobre cómo pagar impuestos. Los historiadores todavía debaten si la calidad de las colecciones en las provincias era comparable a la de Roma, o si se trataba más bien de bestsellers y textos esenciales para la administración. Una curiosidad excéntrica es que algunas de estas bibliotecas provinciales estaban ubicadas estratégicamente cerca de templos o foros, lo que las convertía en puntos de encuentro naturales para la vida pública y social. No solo ibas a leer, también podías encontrarte con amigos, discutir las últimas noticias o simplemente observar a la gente pasar. Era un poco como tu cafetería favorita con wifi, pero sin el wifi y con más toga. Y si la gente no quería leer, al menos podían admirar la arquitectura. La expansión de las bibliotecas por el imperio también facilitó el intercambio de ideas y la difusión del conocimiento a una escala sin precedentes. Los textos viajaban de una punta a otra del imperio, lo que permitía a los eruditos en Britania leer las mismas obras que los filósofos en Egipto. Esto creaba una especie de red intelectual, que aunque lenta para los estándares modernos, era revolucionaria para su tiempo. Los rollos eran los paquetes de datos del mundo antiguo, llevando información de un rincón a otro del vasto dominio de Roma. Así, la influencia de Roma en el mundo no solo se medía en legiones y acueductos, sino también en el silencioso pero poderoso legado de sus bibliotecas. Hemos viajado por el vasto imperio, pero ahora es hora de regresar a los propios rollos y a la vibrante vida intelectual que se desarrollaba en las bibliotecas. Los debates olvidados de las estanterías, porque estos lugares no eran solo para la lectura silenciosa, eran crisoles de ideas, donde los eruditos se reunían para discutir, disentir y a veces incluso para filosofar ruidosamente sobre los temas más profundos y más triviales de la existencia romana. Era el equivalente antiguo de un foro de Internet, solo que con mucho menos anonimato y más riesgo de que te lanzaran un pergamino. Imagina a un grupo de filósofos estoicos, con sus túnicas arrugadas y sus semblantes serios, discutiendo apasionadamente sobre la naturaleza de la virtud, mientras al otro lado de la sala, un par de poetas satíricos se reían a carcajadas de las últimas ocurrencias de Marcial. La biblioteca era un microcosmos de la sociedad romana, un lugar donde todas las facetas del intelecto humano podían encontrar expresión. No había moderadores ni reglas estrictas de debate, solo la elocuencia y la fuerza de los argumentos. O al menos, eso es lo que te dirían los filósofos. Los temas de debate eran tan variados como los rollos que llenaban las estanterías. Podrías escuchar discusiones sobre la autenticidad de un determinado pasaje en una obra histórica, el significado de un oscuro poema griego, o incluso la mejor manera de interpretar un augurio. Era una constante exploración de los límites del conocimiento y la razón. Un hecho histórico ampliamente conocido
es que muchos filósofos y oradores romanos, como Séneca o Cicerón, utilizaban las bibliotecas no solo para investigar, sino también como puntos de encuentro para sus discípulos y para realizar sus propias lecturas públicas. Era como una universidad abierta, pero sin las tarifas de matrícula. Una curiosidad excéntrica es que, a veces, las discusiones se volvían tan acaloradas que los bibliotecarios tenían que intervenir para mantener la paz, o al menos para evitar que se dañaran los preciosos rollos. Imagínate a un bibliotecario con la voz de un maestro de escuela pidiendo «Silencio, por favor», en un latín impecable. Era una escena que probablemente se repitió innumerables veces. Y sí, es probable que la gente también discutiera sobre qué pergamino era el más rápido de desenrollar o cuál era la mejor posición para leer sin que se te acalambraran los brazos. La vida, incluso en la antigüedad, estaba llena de pequeñas molestias cotidianas. Los historiadores todavía debaten si la naturaleza oral de gran parte de la interacción en las bibliotecas romanas fomentaba un tipo de argumentación más retórico y menos basado en la evidencia que los debates académicos modernos. Al fin y al cabo, gran parte del conocimiento se transmitía de boca en boca, y la capacidad de persuadir con la palabra era tan importante como la solidez de los argumentos. Era una especie de batalla de los oradores intelectual, donde la victoria a menudo iba para el más elocuente. Pero más allá de los grandes debates filosóficos, también había discusiones más mundanas. Imagina a un par de escribas discutiendo sobre la mejor forma de afilar sus cañas para escribir, o a unos estudiantes quejándose de la dificultad de memorizar los poemas de Ennio. Las bibliotecas eran, en esencia, foros para el intercambio de ideas, grandes y pequeñas. Fomentaban un ambiente de curiosidad intelectual y de crítica constructiva, un lugar donde el conocimiento era algo vivo y en constante evolución. Así, en medio de los susurros y el aroma a papiro, se forjaban las ideas que darían forma al mundo romano. Hemos explorado las discusiones elevadas, pero ahora vamos a sumergirnos en algunas curiosidades del mundo de los manuscritos romanos, esos pequeños detalles excéntricos que hacen que el pasado cobre vida. Porque, aunque los rollos de papiro eran herramientas serias para la sabiduría, también tenían sus peculiaridades y sus momentos divertidos, al menos para nosotros, que los miramos con la distancia de milenios. Imagina, por un momento, que estás en un scriptorium, el taller donde se copiaban los rollos. Los escribas trabajaban durante horas, copiando texto tras texto, y por supuesto, eran humanos. Eso significaba que a veces cometían errores. ¿Y qué errores? Desde palabras omitidas hasta líneas duplicadas, los rollos romanos podían ser una fuente de frustración para el lector y una mina de oro para el historiador que busca comprender el proceso de copia. Era como si cada vez que tuvieras que copiar algo a mano, inevitablemente terminaras con un error tipográfico hilarante o un párrafo entero que no tenía sentido. Los historiadores todavía debaten la frecuencia con la que los textos eran revisados en busca de errores y la eficacia de estos procesos. Una curiosidad excéntrica es que algunos escribas, para hacer su trabajo un poco más tolerable, dejaban garabatos o pequeños dibujos en los márgenes de los rollos. A veces eran simples florituras, otras veces eran pequeñas caricaturas o incluso escenas de la vida cotidiana. Era como si el aburrimiento les obligara a expresarse artísticamente, un poco como si hicieras un dibujo en la esquina de tus apuntes de clase. Estos pequeños detalles nos ofrecen un vistazo encantador a la personalidad del escriba, un toque humano en un proceso que de otro modo sería muy mecánico. Imagina encontrar un dibujo de un gato persiguiendo un ratón en el margen de un tratado filosófico de Cicerón. Sería como un pequeño tesoro. El hecho histórico ampliamente conocido es que la fabricación de la tinta también tenía sus peculiaridades. La tinta negra se hacía típicamente de hollín, goma arábiga y agua. La mezcla tenía que ser la correcta. Ni demasiado espesa para que fluyera bien por la caña, ni demasiado líquida para que no manchara el papiro. Y la calidad del hollín importaba. No es que tuvieras una impresora láser, claro, pero el concepto
de calidad de impresión ya existía. A veces, para conseguir tintas de otros colores, se usaban pigmentos minerales o vegetales. Es como si el colorante alimentario hubiera sido el precursor de la impresión a color, solo que con mucho más trabajo manual y menos brillo. Los rollos, una vez terminados, a menudo se guardaban en estantes o nichos dentro de las bibliotecas, como ya sabes. Pero para protegerlos aún más del polvo y la humedad, a veces se envolvían en envoltorios de cuero o tela y se guardaban en cajas cilíndricas llamadas capsae o scrinia. Era como tener una funda protectora para tu iPad, solo que para un pergamino de 10 metros y sin la opción de carga inalámbrica. Y, por supuesto, cada uno tenía su titulus colgando, una pequeña etiqueta que te decía de qué trataba el rollo, sin tener que desenrollarlo todo. Era una forma inteligente de organizar el conocimiento, aunque un poco engorrosa si tenías que buscar algo rápidamente. Piensa en la logística de llevar un rollo contigo. No era como meter un libro de bolsillo en tu bolso. Si querías leer un texto en casa o llevárselo a un amigo, tenías que cargar con una capsa entera, que podía ser bastante pesada. Era el equivalente a cargar con un ordenador de sobremesa para ir a un café, algo que hoy consideraríamos completamente impráctico. Pero para los romanos era la norma. Así, el mundo de los manuscritos estaba lleno de pequeñas complejidades y soluciones ingeniosas, reflejo de una era donde el conocimiento era un tesoro tangible y a veces un poco difícil de manejar. Hemos explorado las peculiaridades de los rollos de papiro, pero ahora te voy a llevar a un momento de transición crucial en el mundo de los libros romanos. La lenta pero imparable evolución de la tablilla al códice. Porque, si bien el rollo de papiro dominó durante siglos, hubo un cambio fundamental en la forma en que se presentaba el conocimiento, un cambio que para nosotros es tan obvio que ni lo pensamos, pero que para ellos fue una auténtica revolución. Imagina que, durante siglos, el único libro que conocías era un rollo, larga, a veces engorrosa de manejar, y solo podías leer una columna a la vez. No había un ir a la página 57. Era el equivalente a desplazarte por una página web larguísima sin barras de desplazamiento ni enlaces internos. Pero antes del papiro, los romanos usaban tablillas de cera para la escritura diaria, para notas rápidas o para borradores. Estas tablillas, que consistían en una fina capa de cera sobre un marco de madera, se escribían con un estilete y se podían borrar calentando la cera. Eran como las pizarras borrables de la antigüedad, ideales para tomar apuntes pero no para almacenar una biblioteca entera. Los historiadores todavía debaten si la popularidad de las tablillas de cera, por su facilidad de uso, retrasó la adopción de formatos más permanentes para ciertos tipos de textos. El gran salto vino con el códice. Piensa en un códice como el precursor directo de nuestros libros modernos, hojas de papiro o pergamino, piel de animal preparada, dobladas y cosidas a lo largo de un lado, formando lo que hoy llamamos un lomo. Era una idea tan simple como ingeniosa. Y sí, si pensabas que el papiro era una maravilla, el pergamino era aún mejor, más duradero, menos propenso al moho, y podías escribir por ambos lados, lo que lo hacía increíblemente eficiente. El hecho histórico ampliamente conocido es que el códice comenzó a ganar popularidad a partir del siglo I d.C., especialmente entre los cristianos. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil de manejar para la lectura de las escrituras, para la consulta rápida de pasajes y para el transporte. Era como tener tu propia Biblia de bolsillo, mucho más práctica que un rollo gigante. Podías abrirlo en cualquier página, saltar de una sección a otra con facilidad, y era mucho más compacto para llevarlo de viaje. Imagina intentar predicar con un rollo de 10 metros en la mano. Sería una hazaña logística, no una cuestión de fe. Una curiosidad excéntrica es que los romanos, en su habitual practicidad, no descartaron los rollos de papiro de inmediato. La transición fue gradual, duró varios siglos. Durante un tiempo, coexistieron el rollo y el códice. Era como si la gente estuviera aferrándose a sus viejos discos de vinilo, mientras las cintas de casete empezaban a popularizarse.
Algunos géneros, como los textos legales o los registros públicos, tardaron más en pasarse al formato de códice, quizás por la inercia de la tradición o por la inversión ya realizada en rollos. Y sí, es probable que los bibliotecarios tuvieran que organizar ambos formatos en sus estanterías, lo que añadiría un nivel extra de complejidad a su ya de por sí desafiante trabajo. El impacto del códice en las bibliotecas fue enorme. Permitió almacenar mucha más información en menos espacio, lo que significaba que las colecciones podían crecer exponencialmente. También hizo que la lectura fuera una experiencia más personal y menos performática. No necesitabas desenrollar y enrollar, simplemente pasabas las páginas. Era un paso gigante hacia la privacidad de la lectura que conocemos hoy. Así, este cambio, aparentemente menor, sentó las bases para el formato del libro que ha perdurado hasta nuestros días, transformando para siempre la forma en que interactuamos con el conocimiento escrito. Has sido testigo de la evolución del libro, pero ahora te enfrentarás a una parte más sombría de nuestra historia: el final de una era, el declive de las bibliotecas romanas. Porque, como todo imperio, el romano tuvo su ascenso y su caída, y con él, muchas de sus magníficas instituciones, incluidas sus preciadas bibliotecas. No fue un apagón repentino, sino un lento crepúsculo que se extendió durante siglos. Imagina que estás en el siglo IV o V de Anticristo. Roma, la poderosa ciudad, ya no es el centro indiscutible del mundo. Las invasiones bárbaras, la inestabilidad política, la crisis económica y los cambios religiosos comenzaron a desmoronar las estructuras que habían sostenido el imperio durante tanto tiempo. En medio de este caos, las bibliotecas, que dependían de la financiación imperial y de la atención de una élite educada, comenzaron a sufrir. Es como si de repente todas las suscripciones a tus servicios de streaming fueran canceladas y no quedara dinero para comprar nuevos libros. Los historiadores todavía debaten si la falta de interés por el conocimiento clásico fue una causa o una consecuencia de este declive. Uno de los factores más importantes en la desaparición de las bibliotecas romanas fue la reducción del mecenazgo. Con menos emperadores y senadores ricos dispuestos a invertir en la construcción y el mantenimiento de estas instituciones, las bibliotecas simplemente comenzaron a desmoronarse. La gente tenía preocupaciones más urgentes: la defensa de las ciudades, la supervivencia económica. ¿Quién iba a preocuparse por un rollo de Virgilio cuando los godos estaban a las puertas? La preservación de la vida era más importante que la preservación del conocimiento en papiro. Además, los incendios eran una amenaza constante. En una época sin sistemas de extinción de incendios modernos, una chispa podía destruir siglos de conocimiento en cuestión de horas. La famosa Biblioteca Ulpia, por ejemplo, sufrió daños por incendios en varias ocasiones. Era como si cada vez que había un desastre, la sabiduría antigua fuera la primera en desaparecer. Un trágico recordatorio de la fragilidad del soporte físico. El hecho histórico ampliamente conocido es que la transición del paganismo al cristianismo también jugó un papel significativo. A medida que el imperio se cristianizaba, el interés por la literatura clásica pagana disminuyó. Si bien no hubo una destrucción masiva y sistemática de bibliotecas por motivos religiosos, hubo una priorización de los textos cristianos sobre los paganos. Muchos textos clásicos simplemente dejaron de ser copiados o leídos y con el tiempo se perdieron. Es como si tuvieras una enorme colección de películas de acción y de repente la única que la gente quiere ver son documentales, históricos, y el resto, bueno, se queda en un estante acumulando polvo hasta que nadie se acuerda de ellas. Una curiosidad excéntrica es que, a medida que el conocimiento se contraía en las ciudades, algunos monasterios cristianos en el campo se convirtieron en los nuevos guardianes de los textos antiguos. Los monjes, en sus scriptoria, seguían copiando diligentemente manuscritos, aunque a menudo eran textos religiosos. Era como si el relevo del conocimiento pasara de las grandes metrópolis a los tranquilos enclaves rurales, un cambio silencioso, pero vital que preservaría parte del legado romano para el futuro. Así,
Las grandes bibliotecas romanas, una vez centros vibrantes de saber, se vieron superadas por las fuerzas del cambio. Se convirtieron en lugares de olvido gradual, sus rollos desintegrándose, sus estantes vaciándose. Fue una pérdida incalculable para la humanidad, pero también el inicio de una nueva forma de preservar el conocimiento, una que se adaptaría a los tiempos venideros. Hemos presenciado el declive, pero ahora, para cerrar nuestro viaje, es hora de reflexionar sobre el legado silencioso, la huella de Roma en nuestras bibliotecas. Porque, aunque las grandes bibliotecas romanas desaparecieron, la idea, la ambición de reunir y organizar el conocimiento para las futuras generaciones nunca murió. Su influencia, sutil pero profunda, se siente en las bibliotecas de hoy, desde la más pequeña sala de lectura hasta la más vasta de las colecciones digitales. Imagina, por un momento tu biblioteca local, ves las estanterías llenas de libros, cada uno con su lomo claramente etiquetado. Te das cuenta de la organización por temas o autores. Todo esto, en cierto modo, tiene sus raíces en las prácticas romanas. La idea de catalogar los textos, con tituli, de organizar los rollos en nichos o estanterías, fue un paso fundamental hacia los sistemas de clasificación que usamos hoy. No tenían el sistema Dewey Decimal, claro, pero la semilla de la organización bibliotecaria se plantó en la antigua Roma. Los historiadores todavía debaten si la sofisticación de sus sistemas de indexación fue subestimada debido a la pérdida de muchos de sus propios catálogos. Un hecho histórico ampliamente conocido es que la transición del rollo al códice, promovida y adoptada por los romanos, fue un cambio revolucionario que sentó las bases para el formato del libro que usamos hoy. Sin el códice, la accesibilidad de la información sería completamente diferente. Imagina si tuvieras que desenrollar un rollo de 10 metros cada vez que quisieras leer una receta. Sería el fin de la cocina casera. La conveniencia del códice facilitó la copia, el transporte y, en última instancia, la difusión masiva del conocimiento, un precursor de la imprenta. Una curiosidad excéntrica es que la propia atmósfera de algunas de las bibliotecas romanas, con sus jardines, estatuas y espacios para el debate, prefiguró el concepto moderno de la biblioteca como un centro cultural y comunitario, no solo un lugar para guardar libros. Muchas bibliotecas universitarias y públicas de hoy aspiran a ser más que depósitos de información. Quieren ser espacios para el aprendizaje, la colaboración y la inspiración. Es como si el espíritu de las bibliotecas romanas, el de ser lugares donde el conocimiento y la vida social se entrelazan, siguiera resonando a través de los siglos. La idea de una biblioteca pública, accesible, aunque limitada, a una parte de la población, fue un concepto romano. Antes de ellos, la mayoría de las colecciones eran privadas o asociadas a templos. Los romanos, al fundar bibliotecas abiertas a un público más amplio, incluso si era una élite, sentaron un precedente vital para las instituciones que hoy consideramos esenciales para una sociedad informada. Fue un paso hacia la democratización del saber, incluso si ese paso fue pequeño y vacilante al principio. Así, mientras te acurrucas en tu cama, con tu libro moderno o tu dispositivo electrónico, piensa en los susurros y pergaminos de las bibliotecas romanas. Piensa en el esfuerzo de los escribas, la dedicación de los bibliotecarios y la pasión de los lectores. Eran un reflejo de su tiempo, sí, pero también una base fundamental para el mundo de la información en el que vivimos hoy. El viaje a través de los ecos de las antiguas bibliotecas romanas llega a su fin. Las luces tenues de tu habitación se mezclan con los últimos destellos de la sabiduría que hemos explorado. Permite que las imágenes de esos viejos rollos, esos silenciosos salones de papiro y mármol, se desvanezcan suavemente en tu mente. Recuerda el susurro de los escribas, el aroma a cedro de los antiguos almacenes y la curiosidad de aquellos que buscaron conocimiento en un mundo tan diferente al nuestro. Las bibliotecas, entonces y ahora, son más que edificios, son la memoria colectiva de la humanidad, lugares donde el tiempo se detiene y las voces del pasado nos hablan a través de las páginas. No te preocupes por el polvo,
ni por los insectos, ni por la falta de wifi. Simplemente déjate llevar por la tranquilidad de saber que en cada libro que abres hay un eco de un rollo de papiro desenrollándose en la antigua Roma. Tu mente, ahora llena de estas imágenes serenas, puede encontrar su propio reposo. Deja que la calma te envuelva, como el suave movimiento de una cortina al viento o el murmullo lejano de una fuente en un patio tranquilo. El peso del día se disuelve y la quietud de la noche te invita a cerrar los ojos. Que los sueños que te visiten estén llenos de historias antiguas, de pasillos de sabiduría y de la paz que solo el conocimiento puede traer.